Amén. Qué bueno podamos escuchar nuestro ministerio y su bondad nos captura, la bondad del Señor. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes un mensaje breve, sumamente importante, y es acerca de cómo nosotros podemos aportar, cómo aporta la cultura del reino en estos tiempos de coronavirus. ¿Cómo podemos nosotros aportar, ¿no?, con la cultura del reino a tiempos de coronavirus? En realidad, hace buen tiempo atrás estuvimos hablando acerca de edificar una cultura en nuestra casa, en nuestra iglesia. Hace ya por lo menos 3-4 años venimos trabajando enfáticamente, de forma intencional, en edificar una cultura en nuestra iglesia que pueda ser primero una cultura basada en valores espirituales, sí, como la compasión, ¿no?, como la fidelidad, la misericordia, son valores del reino de Dios, la solidaridad, sí. O sea, para nosotros los hijos de Dios, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de compasión, cuando hablamos de humildad, estamos hablando de cosas fundamentales. O sea, si tú eres un hijo de Dios, bien sabemos que nuestro Señor dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Si tú eres un hijo de Dios, crees en Jesús, de hecho, tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que no vino a ser servido, sino a servir. Es decir, el mensaje de Jesús, sus palabras, ¿sí?, edificaron una forma de pensamiento en la iglesia, ¿sí? Sus vivencias edificaron una forma de ser en la iglesia, y luego se convirtieron en actos. Por ejemplo, Jesús honró a las mujeres, las valoró. Lo propio hizo con los niños, algo que no era común en su época. Jesús les dio ese valor que no tenían. Y después, los años siguientes, el respeto a la mujer, la dignidad de la mujer, el valor a los niños, comenzó a crecer en todo Occidente, y se convirtió en un aporte increíble, la compasión. Por ejemplo, en los tiempos de Jesucristo y los apóstoles, la debilidad era visto como algo despreciable. Es decir, como eran tiempos de guerra y sobrevivencia, entonces cuando nacía un niño con una discapacidad, o más si eran niñas, sí, y si el pueblo era muy guerrero, se deshacían de estas criaturas, de estos pequeños, porque no aportaban. Entonces la debilidad no era apreciada. Fue Jesús el que nos enseñó la compasión. Él abrazó al leproso, lo sanó. Él fue donde la gente pobre. Y el evangelio, el mensaje de Jesucristo y su accionar caló profundamente en la mentalidad de todos ellos, en especial de los discípulos. Jesús dijo: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué significa discipular? Discipular era el acto de un hombre sabio, ¿sí?, que se reunía con sus aprendices, y él volcaba en ellos todos los principios y sabiduría que había acumulado. Jesús nos roció de la sabiduría del reino, de los principios del reino, nos enseñó cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, e impartió eso a sus discípulos. Primero lo modeló del evangelio, el mensaje de Jesucristo. Jesús fue solidario por nosotros al punto de entregar su vida en la cruz. Amén. Y todo esto nos lleva a ver algo muy importante, ¿no? Es que lo que tenemos que ver es de qué manera en estos tiempos, qué cosas, qué prácticas y costumbres arraigadas en las culturas les están ayudando a sobrellevar mejor esta crisis, ¿no?, que están viviendo. Sé de alguna manera que países como Japón, ¿sabías que en Japón no han tenido que establecer una cuarentena? En Japón, ¿no?, por la información que ha trascendido, la gente puede salir, ya puede salir a los parques, disfrutar la naturaleza, conversar, porque ellos tienen por años una cultura, ¿sí?, de orden, de mucha higiene. Son muy disciplinados, ¿no?
el mundo entero aprendió de la cultura japonesa en cuanto a la disciplina y el orden, ¿no? Entonces, para ellos no ha sido demasiado complicado, ¿me entiendes? No tienes que encerrar, por lo menos a la mayoría de los japoneses, en un lugar para decirles no se muevan, no salgan, no. Ellos entienden, ¿me entiendes? Ellos comprenden lo que es orden, lo que es disciplina. Y, por ejemplo, otra nación, otros países donde de alguna manera es Corea del Sur. Corea del Sur tuvo, antes del coronavirus, una plaga que les hizo mucho daño. Y ellos aprendieron de esto. Por esto, cuando ocurre esto último, si tú investigas, ellos estaban mejor preparados. Aprendieron de su sufrimiento. Aprendieron que la última plaga les hizo mucho daño. Y esta vez ellos implementaron, ellos se prepararon. ¿Y cómo le llamamos a esto? Le llamamos cultura de prevención. Nuestro país, según los informes que tenemos, nuestro país tiene, a Dios gracias, un buen colchón económico. Sí, tiene un producto interno, creo, de reservas, creo que el orden de 70.000 millones de dólares. ¡Wow! Eso es el trabajo de todos los peruanos, de todo lo que se ha venido produciendo en el país por años, y una disciplina de ahorro fiscal, a pesar de la corrupción. Pero ahí está. Entonces, hay un colchón para enfrentar la crisis. Y es uno de los más altos, si no el más alto de Latinoamérica. Qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Pero, aún así, nos ha faltado prevención. Porque en el área de salud, por años y años, venimos arrastrando el mismo problema. La principal razón de la cuarentena es no pasar, porque se espera que más temprano que tarde la curva se achate, ¿verdad? Y pueda comenzar a bajar. Por eso la rigidez de la cuarentena. No somos un país tan disciplinado, definitivamente. La curva no es achatada lo más pronto posible. Entonces, si bien es cierto, se va a achatar más temprano que tarde, o más tarde que temprano, vamos a tener más gente infectada y con necesidad de hospitalización que camas, que unidades de atención como UCI, ¿me entiendes? Y esto sería muy, muy penoso. Por eso, iglesia, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Necesitamos orar a Dios y no queremos ver escenas horrendas, ¿me entiendes? Pero esto se hubiera evitado si hubiéramos tenido prevención, una cultura de prevención. Por eso venimos diciendo, qué importante es ser prevenidos. ¿Sí? Qué importante es ser solidarios. Creo yo que básicamente lo que va a armar a cualquier civilización frente a estos problemas endémicos, todas estas cosas que ocurren, es la riqueza de su cultura. Y allí es donde nosotros como iglesia podemos tener un gran aporte. Sí, no me dejarán mentir que una de las cosas que venimos trabajando y enseñando continuamente es, seamos ordenados, seamos prevenidos, seamos disciplinados, ¿sí? Seamos solidarios. Y creo yo que no podemos bajar la guardia. O sea, tenemos mucho que compartir por ese lado, de poder mostrar nuestra solidaridad. Así que yo animo a nuestra casa, a nuestra iglesia, a que no haya entre nosotros ningún necesitado. No puede haber. ¿Sí? La solidaridad debe marcar nuestro corazón. Así que ahí está. Tenemos la palabra de Dios que dice que, amén, el que da al pobre le presta a Dios. El que le da al pobre le presta a Dios. Y nuestros primeros hermanos no tenían entre ellos ningún necesitado. Así que dale, ya hay muchos testimonios que estamos recogiendo de grupos de conexión que se están ayudando mutuamente. Y ese es un valor importante. Si en esta nación, ya para ir terminando, las personas que salen por las calles a la hora donde no deben salir o imprudentemente salen demasiado, ¿entiendes? Que no guardan la distancia, que no están en casa, ellos están pensando, la mayoría de ellos están pensando quizás solamente en ellos. Puede que no tengan los síntomas, pero son vehículos de transmisión.
si fuéramos más solidarios. Yo, como muchos de ustedes, creemos en Dios, tenemos la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales, y de esa manera alabamos a Dios, nos alimentamos bien, vivimos una vida saludable, sin excesos. Nuestro sistema inmune debe estar en muy buen estado, gracias a Dios. Y más aún cuando alabamos a Dios y somos gente gozosa y de fe, eso anima más nuestro sistema inmune. Entonces podemos nosotros creer que vamos a pasar esto en victoria, pero no se trata solo de nosotros. Por eso nos aislamos, se trata de cuidar a otros, más aún a nuestras personas más vulnerables. Y es un acto de compasión, valor del reino. La compasión, la solidaridad es valor del reino. Decimos ser una nación cristiana, pero somos más una nación religiosa que cristiana. Porque si hablamos de ser cristiano, estamos hablando de vivir, ¿sí?, bajo esos mismos paradigmas, de esos mismos patrones, esos mismos estilos de vida que vivió Jesús. Amén. Él fue solidario. La palabra de Dios nos enseña acerca de higiene de manera increíble. Vea usted el Antiguo Testamento. Amén. Se mandaba a no comer animales inmundos. ¿Me entiendes? Había una rigidez cuando las mujeres entraban en su etapa, ¿verdad?, de reglar. Y toda una serie de mandatos y normas que Dios estableció de higiene y que fue parte del quehacer de nuestros del Antiguo Testamento, de la práctica de los primeros creyentes, ¿sí? Así que quiero que meditemos finalmente en esto, de todo lo que hemos venido pensando, meditando. ¿Cómo puedo yo ser más ordenado? ¿Cómo yo puedo ser más solidario? ¿Cómo yo puedo ser más proactivo en lo que hago? Amén. ¿Cuántos valores nosotros podemos aportar? Básicamente, quiero resumir y enfatizar creo que 5 o hasta 6 valores que hoy en día son tan importantes. Sí. Prevención. Resumiendo, prevención. Oremos porque, escuche esto, el aislamiento es preventivo, ¿correcto? Es para que otros no se contagien. Pero esto no es suficiente. Nuestro presidente debe saber, y el ministro de Salud debe saber, de que, hablando de prevención, se necesitan hacer pruebas, porque muchísima gente no muestra síntomas y son vehículos de transmisión. Nosotros estaríamos dispuestos a pagar nuestras propias pruebas a la medida de nuestras posibilidades. Yo creo que en esa mentalidad de prevención y de solidaridad, si se le dijera a cada hijo de Dios genuino, creyente, ok, ¿cuántos de ustedes de manera voluntaria se quieren hacer una prueba para ver que no son vehículos de contagio? Estoy seguro que una gran cantidad de hijos de Dios, de creyentes, se harían la prueba bajo su propio esfuerzo y gasto, ¿me entiendes? Y esto sería un gran gol. O sea, no esperar todo del Estado, no esperar, porque quizás falten recursos para esto. Pero obviamente estoy hablando de test que quizás sean, ahora no los tenemos y costosos, pero ¿me entiendes? O sea, ser prevención. Necesitamos hacer un llamado a la prevención. No va a valer de mucho que hagamos todos los esfuerzos que estamos haciendo de prevención en aislamiento si luego no continuamos con la prevención. Seguramente cuando acaben los días de aislamiento se va a ir poco a poco soltando todo, pero no debemos olvidar que debemos seguir guardando prevención. Este país necesita gritos. Aprender a ser prevenidos, ¿sí? Prevenidos. Esto me lleva a otro valor importante, que es el orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Así que cuando hablo de orden, hablo de guardar las distancias, ¿verdad que sí? Hablo de someterse a la autoridad, hablo de poder también distribuir bien nuestro tiempo en nuestro quehacer en el hogar y todo esto. Pensemos, estas cosas no son nada menos. Estamos hablando de vida, nada deleznable. Sí, estamos hablando de vida. Limpieza, la limpieza debe ser parte de la espiritualidad. Está muy arraigada la limpieza.
La inmundicia está ligado al pecado, ¿sí? Así que seamos disciplinados, ¿sí? Limpios. La disciplina, sí, quería notar esto. Y lo último es la disciplina y la solidaridad, ¿no? Ya hemos hablado de la solidaridad, que debe ser un sello nuestro. Amén. No sé si hagamos una cruzada extendida de esa evolución, pero creo que podríamos hacerlo. O sea, si vemos a nuestros vecinos en alguna necesidad, algo que nosotros podamos ser solidarios, ¿sí? Poder mostrar empatía por ellos. Por eso cuando hablo de anunciar las buenas nuevas, no estamos hablando solamente de predicar y entregarte a Cristo, no, estamos hablando de regarles a ellos fe, esperanza, amor, ir sembrando la palabra. ¿Me entiendes? Lo que hacemos nosotros, ¿sabes qué difícil debe ser enfrentar todo esto a una persona sin fe, sin la confianza que nos da el Señor, sin la seguridad que nos da el Señor, sin la protección? Es bastante difícil. Por eso es tan importante y valioso esto. Creo yo que como iglesia tenemos mucho que aportar, aparte de nuestras oraciones, aparte de nuestra intercesión. Amén. Entramos a nuestra última semana de los 21 días de oración y ayuno y vamos a tratar acerca de la oración eficaz. Amén. Para nosotros, para mi persona, la oración no es algo más que hacemos. Tenemos a Dios, Dios está buscando un aliado y vamos a hacer que las cosas cambien a medida que nosotros buscamos de Dios e intercedemos por otros. Amén. Gracias. Esto es lo que quería meditar. Amén. Una vez más, cuán importantes son nuestros valores. Y hay más, pero quería citar unos cuantos que de alguna manera ya son parte de nuestra manera de ser. Por eso la importancia de hacer iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahí están los países. Si nuestro país hubiera sido más preventivo, no estaríamos en todo este... ¿Me entiendes? Que están ahora seguro las autoridades de esta nación. Tendríamos muchos más lugares. Los respiradores se necesitan, se tiene que recién trabajar. Prevención, prevención. Amén. Que después de esto salgamos con este valor de prevención metido en nuestro corazón. ¿Sí? Lo que está pasando en Nueva York. Es lamentable lo que puede pasar, lo que ya está pasando. La mortandad que se avecina. Oremos que esto no llegue tanto. Pero posiblemente haya habido una buena dosis de orgullo ahí, ¿sí? Por eso la humildad es tan importante como un valor del reino. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias por acompañarme en este tiempo. Pero no nos vamos. Quiero hacer una oración porque luego tenemos unos anuncios muy importantes. Y después de estos anuncios quiero resolver algunas inquietudes y preguntas que nuestros hermanos tienen, ¿sí? Quiero aprovechar este momento para estar juntos e interactuar unos con otros. Oramos por esto. Señor, te damos gracias. Oramos que a esto que tú nos has enseñado, de la compasión, de ver por otros, Señor, de ser ordenados en nuestra vida. Tu palabra dice, no juntándonos con los que andan desordenadamente. Señor, cuán importante es el orden para ti, porque tú eres un Dios de orden y que la higiene, Señor, sea parte normal de nuestra vida, Padre. Qué importantes estos valores del reino de Dios. Y oramos por prevención. Oramos, Señor, que esto quede grabado para siempre en nuestras vidas. La importancia de ser prevenidos en el nombre de Jesús. Oramos que tu iglesia sea vigorosa en esto y podamos, Señor, reflejar estos valores en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, que no sea otras cosas superficiales, sino sea esto, Padre. Y oramos en el nombre de Jesús de esta manera y decimos, Señor, gracias, Padre, creemos que así será. Amén. Hola. La iglesia sigue avanzando y es por eso que queremos comentarte lo que estamos haciendo como casa y cómo puedes mantenerte conectado. Para comenzar, hemos iniciado nuestro tiempo de 21 días de oración, de fe y de ayuno.
Te animamos a que sigas los devocionales que se están compartiendo a través de nuestro Facebook. Además, para complementar este tiempo, estamos compartiendo podcasts de nuestro Pastor Herbert con temas que te ayudarán a fortalecer tu vida espiritual. Estos podcasts están disponibles hoy en las plataformas de Spotify e Instagram TV. También te comentamos que contamos con grupos de conexión online que se reúnen en diferentes días de la semana. Actualmente tenemos reuniones semanales con más de 60 GDCs y nos encantaría que puedas pertenecer en alguno de estos. Para esto, envíanos un mensaje a través de nuestras redes y nos pondremos en contacto contigo. Por último, recordarte nuestros horarios de nuestras reuniones online. Los jueves a las 8 de la noche, nuestro pastor Herbert Jiménez se conectará en vivo por Facebook para nuestro tiempo de Mar Adentro, donde tendremos un tiempo de aprender más sobre la palabra. Y los días domingos tendremos nuestras reuniones a las 11 de la mañana y 7:30 de la noche a través del Facebook de Iglesia NAM. Estos han sido nuestros anuncios de la semana. Y recuerda que no importa dónde te encuentres, ahora estamos más cerca que nunca. Eso fue tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Bien, tengo solamente las preguntas. Amén. Aquí voy con la primera. Dice, ¿cómo ablandar el corazón a tus familiares no creyentes, quienes son reacios al mensaje, para quitarles la falta de perdón? Bueno, con la familia hay una mayor exigencia. La mejor manera de alcanzar la familia es con un buen testimonio. Nuestro mejor mensaje para ellos es lo que sale de nosotros. Es más complicado muchas veces para ellos porque nos conocen, pues ellos han convivido con nosotros, saben, como dicen, de qué pie cojeamos, ¿no? Ellos no van a entender que Dios está haciendo una obra dentro de nuestro corazón y es todo un proceso. Sabemos que nuestra vida ya no es la misma, hay algo completamente distinto en nuestro corazón, pero ellos no se van a dar cuenta de la noche a la mañana. Así que comienza a ser más colaborador en la casa. Si eres joven, sobre todo, asume tus responsabilidades, sé solidario con ellos. Si el mejor mensaje es tu testimonio y hacer. Preguntar al Señor en qué debemos mejorar, en qué debemos corregirnos y ser solidarios con ellos y proactivos. Es la mejor manera. ¿Ya? Estoy seguro que cuando ellos vean que ya no reaccionas, ¿sí? Cuando ellos vean que eres más colaborador, que eres más paciente, que los escuchas mejor, ¿sí? Que los ayudas, ellos van a ver un cambio en tu vida. Y más temprano que tarde, en algún momento ellos te van a preguntar, van a querer saber de ti. Van a decir, mira, te veo diferente, ¿no? Ya no reaccionas como antes. Es la mejor manera de llevar el evangelio a ellos. Somos cartas abiertas. Nosotros somos el mejor evangelio en el sentido para la gente, ¿no? Y si hay falta de perdón, lo mejor es, pues, perdonar. O sea, me imagino que tú como hijo de Dios ya debes haberles perdonado y has perdonado a ellos, y pues lo vas a tratar de otra manera. Amén. ¿Sí? Espero que te sirva. Otra pregunta que aquí tenemos es, otra pregunta que tengo aquí es, ¿qué debo hacer para conectarme más a Dios y poder ser un ejemplo para mi familia? ¿Qué debo hacer para conectarme más con Dios y poder ser ejemplo? Bueno, tienes que ser intencional. Si quieres conectarte más con Dios, te estamos dando herramientas a través de nuestra página en Facebook todos los días para que tengas tu devocional. Sí, pero tienes que ordenar tu tiempo. O sea, tú tienes que decir, ok, yo no puedo acostarme tan tarde. Si me quiero levantar temprano, tengo que buscar un espacio a solas. O sea, tienes que sencillamente ser intencional. No vas a querer orar de la noche a la mañana 1 hora. Puedes empezar con 5 minutos, luego con 10, pero ponte metas de oración. Hay hoy día mucha ayuda con alabanza. Puedes tener un tiempo de alabanza, te va a ayudar mucho. Los podcasts que tenemos te va a ayudar mucho. Y aprende cómo estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Anda poco a poco y sé paciente contigo mismo también, pero empieza. ¿Ok? Amén.
¿Cómo ser efectivo para invitar a un amigo a la iglesia? ¿Cómo ser efectivo para invitar a un amigo para la iglesia? Bueno, tu entusiasmo, ¿sí? Pero tú tienes que pensar en las mejores cosas que la iglesia ha aportado a tu vida, aquello que te llena expectativa y transmitirle a esta persona, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo soy parte de un grupo genial de gente que ellos son siempre bien bien positivos y son gente que quiere salir adelante, gente que no está viendo tus defectos y, ¿me entiendes? Tienes que ver qué cosas puede ser valioso para la persona que quieres tú presentarle la casa de Dios y a reunirse, amén, a la iglesia. Acá la pregunta es cómo ser efectivo para invitar a un amigo a la iglesia. No tenemos reunión de iglesia en Facebook que con música, con mensajes de esperanza, son bien relevantes y qué sé yo, tú puedes animarlos a ellos, ¿sí? Otra pregunta es ¿por qué no hay podcast por Facebook? Bueno, los podcasts están saliendo a través de Spotify porque es la forma normal de hacerlo. Lo estamos relacionado con Instagram también, en Instagram TV. Sí, está saliendo allí todos los días, pero no por nuestra página de Facebook, porque estamos usando estas plataformas. Pero puedes entrar en la plataforma de Instagram y ahí lo vas a tener, o también en mi página de Facebook también lo estoy replicando. Pero ya están, y hay bastante contenido al respecto, ¿sí? Son muy cortos, pero bastante buenos. Voy a ver algunos de los saludos. A ver, quiero repasar un poquito los saludos que tenemos. Está también conectado Alessandra Caballero, dice, sí, está comentando la canción que hace un rato hemos estado cantando. Sí. Tiago también nos está saludando. Reinaldo, bueno, hay saludos de los hermanos Lucy, Nancy Apaza. Sí, gracias a Dios tenemos una buena compañía, somos 179, casi 180 personas. Gracias por estar conectados. Ya saben, compartan esto que lo necesitamos, no se trata, ¿sabe? Los valores no es algo que se enseñan, los valores es algo que se tiene que modelar. Enseña valores y nuestro actuar dice lo que decimos lo peor, ¿entiendes? Lo peor que puede haber es un colegio que se llame cristiano y luego llevas a tus hijos ahí y no hay coherencia. Lo peor que puedes hacer, porque tu hijo dice que esto es cristianismo y se decepciona. Entonces los valores no se enseñan solamente, se modelan, ¿sí? Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Los valores se enseñan. Sí, hay otros más conectados. Maufelino dice: pastor, es suficiente declarar a Jesús como Señor nuestro y Salvador y arrepentir nuestros pecados para nacer de nuevo. Si nosotros lo hacemos de corazón y en fe, la salvación en el Señor, ¿no? Esa respuesta al amor de Dios. Bien, vamos a continuar con algunas preguntas que tenemos aquí. Recuerden, estamos interactuando. Saludos para Santiago, saludos para Noé, saludos para Joel, sí, y toda la gente que nos está viendo. Pastor Edilberto, por ahí te veo que estás conectado. Qué bueno que estés ahí un rato acompañándonos. Gracias. Otra pregunta que nos hacen es esta está buena. ¿Dios nos castiga? ¿Lo está haciendo ahora? ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Mira, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando el hombre viola los preceptos de Dios, establecidos o no, ¿me entienden? Esté allí o no, va a haber una consecuencia de ir contra un principio del reino, contra un mandato de Dios, con un principio de orden de Dios. Y mucho de lo que vemos hoy día simplemente son las consecuencias de ese desorden, de ese pecado. Así que eso es algo que debemos distinguir, porque si nosotros le decimos a la gente, y me gustó este ejemplo, hay algunos que pueden preguntar, ¿y Dios dónde está aquí? ¿No? Bueno, en el lugar donde lo pusiste. Si Dios estaba fuera de tu vida, estás fuera de la protección de Dios. Y al estar fuera de la protección de Dios, tú vas a tener las consecuencias
de estar fuera de la protección de Dios. ¿Y por qué protección? Dios nos protege con su poder de pecar. Y al no autoridad sobre el maligno, sobre sus engaños y tretas, al estar fuera de la protección de Dios, estamos a merced del maligno, de su engaño, ¿sí? Y somos fácil presa de la maldad de las tinieblas. Amén. De eso se trata. No se trata de estar diciéndole a la gente, mira, que Dios está mandando juicio. Si fuera así, Dios tiene que estar mandando juicio todas las semanas, ¿me entiendes? Todos los meses. No, si hay pecado, por supuesto, es el pecado, es la consecuencia de que la gente está lejos de Dios, de no buscar de Dios. Son las consecuencias. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque no es la amenaza del infierno o el castigo lo que va a hacer volverse la gente a Dios. Lo que va a hacer que la gente se vuelva a Dios es su amor y su bondad. Estamos para mostrar la bondad de Dios. Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario y Él pagó un enorme precio. Él llevó el castigo de nosotros. Ya toda la justicia y la ira de Dios fue. Así que nosotros somos responsables de lo que está pasando en el mundo. Amén. Eso es, creo yo, lo más importante que tenemos que anunciar a la gente. ¿Sabes? La gente cuando viene por miedo a la iglesia, eso no genera un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento en la gente, ¿no? Amén. Eso es lo que la Escritura nos dice. Bien. ¿Cómo gestionar mi tiempo sabiamente en esta cuarentena? ¿Cómo gestionar mi tiempo? Prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Una de las cosas que es una de las oportunidades que Dios nos está haciendo es la de tenemos mucho tiempo y para poder gestionarlo hay que ver nuestras prioridades. En realidad, el tiempo no es algo que tú gestionas tu vida y las pongo en prioridad. ¿Ok? Las pongo en prioridad. Realmente terminamos dejándole tiempo o espacio a aquellas actividades que consideramos más importantes. Entonces prioriza en tu vida qué es lo más importante y de acuerdo a ello te organizas. ¿Sí? Amén. Voy a esperar a una que otra pregunta más. ¿Sí? A ver. Por favor. Noé está extrañando el colegio Nine School. Claro. Como formación de valores. Nosotros ahí tenemos un gran ejemplo, gracias a Dios por ello, de que muchos de los funcionando y transmitiendo los valores del reino. Sí. Aquí hay una pregunta y ahora sí ya lo tengo en vivo. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué espera Dios de nosotros ante la situación que se vive en nuestro país y la coyuntura nacional? ¿Sí? Nuestra solidaridad, nuestro orden, nuestra higiene, ¿sí? Con nuestra prevención, que no solamente debe ser por este momento, sino un estilo de vida para nosotros. Ya hemos hablado claramente sobre esto y además transmitir a otros confianza. Esto va a pasar. La cura se va a dar. En 1 año y medio, pero ya esto va. El tema es que tiene que detenerse cuanto antes la cantidad de contagiados y la mortandad, eso sí. Así que ahí nosotros tenemos que pues dar el ejemplo en higiene, en orden, mantener la distancia, la confianza, ¿sí? En la gente y ser solidarios, ser compasivos, mantener la calma. Tenemos que ser sal en esto, amén, tener paciencia, ¿sí? La gente está, las familias han estado tanto tiempo juntas. Nunca. ¿No? Los padres con sus hijos, los hermanos, ya lo dijimos. Los que más van a extrañar este tiempo de cuarentena son los niños. Tú dirás, bueno, los niños quieren salir y correr. Sí, claro que sí. Pero ahora están jugando con sus papás, con sus mamis. Están teniendo la atención. Amén. Es decir, tenemos que ver qué oportunidades hay y como hijo de Dios, qué armas tenemos. Sí, yo creo que con uso llenarnos de fe, de gozo, estamos compartiendo continuamente esto. Cuando uno dice, ay, mejor, cuando tú dices, gracias a Dios, Dios es bueno, vamos a salir de esta, haces ejercicio en tu casa, ¿me entiendes? Haces un plan,
es mucho donde pones tu enfoque. La disciplina comienza en tus pensamientos. Si tú mantienes el enfoque, esto te va a ayudar muchísimo a pasar esto, al lugar donde lo pusiste. Sí, esta es una forma muy buena de llegar a la gente. Entonces, porque muchos tienen a Dios como un invitado, ¿me entiendes? Como un guardián, como un protector. Y no, pues Dios no es un watchman. Dios no es un bombero, con todo el respeto que nos merecen los bomberos, ¿sí? Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Gerson Carvajal nos pregunta, mi pregunta es, ¿qué es necesario hacer para obtener paz interior? ¡Wow! Qué bueno que me fijé en esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para tener paz interior? Bueno, la paz interior tiene que ver con la tranquilidad que nos da la seguridad de tener lo suficiente. Pero hay otra parte de la paz interior que tiene que ver con nuestra conciencia. Bueno, cuando se trata de nuestra conciencia, no hay forma de tener paz si tenemos cosas que nuestra conciencia nos oculta. Mucha gente se enferma por condenación, mucha gente, porque todos pecamos. Tengo buenas noticias. Dios ya no nos está condenando. Dios envió a su Hijo a pagar por nosotros, por nuestro pecado. Y toda la condenación ya la pagó Jesús. Y si tú humildemente quieres perdonarme, o sea, no lo logras con tu arrepentimiento. Tú no logras el perdón con tu arrepentimiento. Logras el perdón cuando humildemente te rindes a Dios para recibir su amor. ¿Entiendes? No es algo que tú puedas lograr. El perdón no lo puedes lograr. No importa la estupidez grande que has hecho. El amor de Dios es más grande que la más grande grosería que hayamos cometido en la vida. Amén. Esto es importantísimo, recibir el perdón. La sangre de Jesús no cubre los pecados, borra el pecado. Cuando tú vienes a ser hijo de Dios, Dios te adopta como su hijo, ¿verdad? Y tú tienes la paz de saber que Dios va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Me entiendes? Esa es la mejor manera de encontrar paz, a través de Jesucristo. Tú vas a tener la paz. Es como una ave haciendo un nido, ¿sí? En medio de una tormenta está ahí desatada y la ave está tranquila porque está entre los peñascos a buen recaudo. Y cuando tú estás en Cristo, estás parado en la roca del Señor. Amén, amén. Esto es tan bueno. Clara Morón, toda la vida, para estar siempre juntos. Amén. Y nos permite hablar de la palabra a nuestras familias, a nuestros familiares incrédulos. Bien dicho. Ok. Fran Ayala, saludos pastores de Puente Piedra, saludos a la gente de Puente Piedra. Sí, tenemos, Lucho nos dice, Lucho nos anima, si alabamos a Dios, nos protegemos. La Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Y una forma de creer que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, evidentemente es adorándole, ¿no? Exaltándole, alabándole, centrándonos en Él. Por supuesto, el temor, pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y cuando lo alabamos, sentimos su presencia, sentimos su amor en nuestra vida. Es tan importante alabar al Señor. Creo que una de las cosas más preciosas que nos está llevando el Señor es alabar más a Dios en nuestro. Dejar algunas preguntas ha sido para mí un gran gozo. Otra vez, nuestro hermano Libra nos manda saludos desde Huaraz. Saludos, estimado Brandy. Amén, de San Martín de Porres, la hermana Sandrita también. Somos hijos de Dios, dice Lucho, tenemos que confiar en su palabra. La palabra de Dios es su garantía. Amén. Así que estamos orando unos por otros. Y bueno, solamente para despedirnos ya de este tiempo, ¿sí? Si no hubiera por ahí una pregunta de podcast, que es la oración eficaz. La oración eficaz, buenísimo. Escucha. A mis 3 años de conocer al Señor, yo me tomé muy en serio la oración. Entendí que la oración no podía ser un tiro al blanco, algo de suerte. Tenía que funcionar. O sea, o funciona o no funciona. Dios. Y decidí hacer de la oración una parte de mi vida. Y me fijé la meta de orar primero 10 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Y ahí estuve por buen tiempo. Y estudiando y aprendiendo. Y me bendijo enormemente aprender a orar con eficacia. De estos secretos que me han acompañado estos años y ando sobre esto. Amén. Bueno, saludos Reinaldo, saludos William.
a Tiago desde la GS de Tungazuca. Sí, Rosy, despedirnos con una alabanza. Nos despedimos con una alabanza más. Si lo escribe, si veo 3 personas pidiendo alabanzas, coordinamos para que el Ministerio de Música pase otra vez. Antes de irnos, iglesia, de honrar a Dios financieramente. Y es que porque nuestra mente está metida en poder ayudarlos a levantar su fe y acompañarlos. Pero ya saben, ¿no? Yo sé que como iglesia no necesitamos insistir en esto, pero sí, escríbenos a nuestro inbox, pregunta a los mentores y conectores cómo hacer para honrar a Dios a través de tus finanzas en nuestra iglesia, en nuestra casa, porque sí, la casa de Dios estaremos haciendo servolución. Me parece que no. Si no es así, entonces ya estamos despidiéndonos. Bueno, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Ha sido algo diferente. Nos vemos este jueves en Mara, en editar una vez más en nuestros valores. Amén. Los esperamos en nuestro grupo de conexión. Ya saben, este lunes, martes y miércoles. Y también estaremos haciendo algo especial por Semana Santa. La única forma. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Amén. Y gracias por conectarse con nosotros. Sí, alcancen gente para Cristo donde estén. Que Dios los bendiga. Gracias. Say